No sé si Josué tenía, ujú. No sé si Josué tenía algo que aportar. Josué, bienvenido. ¿Es la primera vez que estás acá? Hola, buenos días. Sí, es la primera vez. Ajá. Una amiga nos habló del programa y Ah, entonces, bueno, vine a escucharlo. Sí he tenido algunas experiencias, no he visto los módulos, pero bueno, ¿mm? que están compartiendo. He tenido algunas experiencias de sembrado y algunos huertos ecológicos urbanos, más que todo de plantas medicinales Ujú, y de moringa. Y a ujú. nivel de producción ya de sustentamiento y de consumo interno, frijoles, maíz y habichuela. Ujú. Pero Qué bien. Josué, ¿tú no puedes decir algo de planificación? eh, bueno, pero planificación en el contexto de lo que estamos hablando Sí, claro, sí, sí, de sí, este por supuesto, cultivo, sí. bueno, una va desde el punto de vista de la planificación de lo que se desea o se Ajá. proyecta hacer X, o sea, un A ver, cultivo vamos a con suponer, te una lo voy a poner más finalidad. fácil. Sí, Perdón, te lo voy a poner más fácil. Imagínate que estamos todos, y como estamos, lo que es que estamos online, pero todos somos amigos, estamos en un ambiente cómodo, vamos a hablar de agricultura, de tierra, de cosas sencillas, bonitas, eh, prácticas, cómodas. Y bueno, de repente alguien dice, épale, Josué, y tú cuando vas a sembrar, ¿cómo te planificas? O sea, que si tú tuvieras tres tips que regalarme para yo planificarme, porque yo no sé ni siquiera por dónde comenzar, ¿qué le bueno, dirías tú a esa persona? sí, sí, está bien. Bueno, eso, lo que me acabas de hacer es las primeras inquietudes que yo tuve en su momento. Cuando decidí hacer cambios importantes en mi vida, bueno, lo primero era realmente no hay que tener mucho, hay que tener es disposición y voluntad, primero. Segundo, comenzar con mirar qué productos yo puedo tener en ese lugar, en esa zona, que yo pueda, sencillo. Yo, por ejemplo, comencé antes de las habichuelas y el frijol y el maíz, yo comencé con tomates y cebollas, ¿sí? Pero fue algo central. Entonces, lo primero fue algo económico, qué recursos tenía a la mano, la tierra. eh, Comencé a apropiarme de todo lo orgánico que producían los otros amigos y yo. Ese fue el segundo paso del recurso para poder alimentar el suelo. Y tercero fue el tiempo, o sea, mínimamente así como de salir a trabajar o emplear tiempo en diferentes actividades, destinar el tiempo para dedicarlo a esa actividad de agricultura. Entonces, la primera voluntad, segundo fue el producto que quería comenzar como piloto y el tercero fue el tiempo. Esos son Ok, como las ok, tres elementos ok, principales que en mi caso. ok. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el aporte. Vamos nosotros vamos ahora a la parte más taratatán. Vamos ahora a ver ahora cómo esto se... Vamos ahora a compartir pantalla. Eh, Aquí estamos. Compartir. Eh, Vamos a ver. Taratatán. Ok, aparece. Módulo 3.
propiedades, fertilidad y fertilización del Sí, suelo. muy bonito. Sí, correcto. Sí, bueno, gloria a Dios. Sí, Amén, Señor. Amén. Grande es tu misericordia, Señor. Bueno, familia, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? Estamos en la flechita roja. Propiedades, estamos en el tercer módulo. Propiedades y fertilidad del suelo y fertilización. Venimos de un primer módulo que tenía que ver con la ética cristiana de la agricultura, introducción al diplomado. Luego pasamos a la clase número 2, módulo 2, principios, requerimientos y lineamientos del diseño. Acabamos de tener la evaluación de esas dos. Bueno, la única que fue evaluada, tengo yo entendida que es Mónica. Mónica y tengo yo entendido que Carlos, revisó las dos presentaciones. Los que no se preocupen, no es necesario que me contesten ahora para darle un poquito de fluidez a esto y automáticamente desen por enterados, y para la próxima clase van a tener un espacio de 5 minutos cada uno para que compartan pues lo que aprendieron del módulo 1 y del módulo 2. Bueno, y son 12 módulos, ahí están todos los módulos, son 12 módulos. Pero bueno, de los 12, aquí estamos en el tercero. Este coroto, cuando quiere, funciona. Y de este módulo 3 está dividido en 4 lecciones. Una primera lección que se llama propiedades del suelo. Una segunda lección que se llama fertilidad. Una tercera que se llama fertilización. Y una cuarta lección llamada requerimientos. Ahora bien, ¿qué vas a descubrir? Vas a descubrir, uno, qué es el suelo y su ecología dentro de los huertos urbanos agroecológicos. 2, vas a conocer sus propiedades físicas e importancia. Ahora bien, comencemos a hablar un poco de el suelo, su ecología y sus propiedades. Abran los micrófonos. Por favor, quisiera que me comentaran qué ven ahí. ¿Qué ven en ese horizonte bello, espectacular, de locura, para agarrarse los cabellos? ¿Qué ven ahí? Bueno, yo veo que estamos en China. Uh-huh. Sí, ¿Cómo sabes tú que es China? Digo en China, ¿viste? Uh-huh. Ajá. ¿Y qué estás viendo, Carlos? ¿Qué es eso? ¿Por qué ese sistema de siembra está así como, no está recto, sino como en curvas? ¿Y cómo se llama eso? Para empezar, ¿cómo se llama ese trabajo que hicieron ahí en esa montaña? Profe, yo no sé cómo se llama, pero es sembradío de terrazas. Es cuando un país no tiene terreno plano y aprendieron a utilizar y maximizar las montañas que tenían, y lo hicieron en terrazas para que el agua no corra hasta abajo, sino que se pueda recibir agua en todas las líneas y que vaya corriendo hacia abajo y que todos reciban su poquita agua. Y está Profe, muy... ¿y por qué no lo hicieron recto, sino que lo hicieron en curva? Porque siguen la curvatura de la montaña. Ah, correcto. Desde la punta hasta el extremo
hay una misma altura. No es más alta la punta que el extremo de la misma línea, de la misma terraza. Profesora, es correcto, eso se llama, esas son terrazas y pues por supuesto la técnica pues un terraceo en curvas de nivel. ¿Para qué? Para que el agua, ¿verdad?, pueda distribuirse uniformemente y nosotros podamos ver lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Que el crecimiento de lo que está ahí, que yo no sé, no creo que sea arroz, el crecimiento de lo que está ahí sea uniforme. ¿Ves? Ahora bien, el título es El suelo, su ecología y sus propiedades. Pues por supuesto que atrás tenemos montañas y tenemos unas montañas que están un poco tapadas, no sé si una neblina o falta de luz o algo, pero al fondo hay unas montañas que un pedacito nada más ha sido trabajado, el otro pedacito se ha conservado como tal. O sea, aquí hay una intervención, pero esa intervención ha sido una intervención, ¿ustedes creen que es una intervención bien hecha? Ocupándose de tratar de con esto trataron de preservar suelo, o ustedes creen que esto ha sido como una tala, pues como se hace en cualquiera de nuestros pueblos, indiscriminada, donde lo que llueve en la cima de la montaña se va lavando y hasta que llega hasta abajo? ¿Cómo ven ustedes ese proceso de conservación? ¿Qué me pueden decir? A ojo, ¿qué ven? Georgina, ¿qué dice? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. La profesora Mariangeli comentó que estas son terrazas y que esas terrazas se hacen en curvas de nivel. Entonces, la Sí. pregunta es, esto que esta gente hizo, aunque hicieron una alteración al ecosistema porque deforestaron para poder preparar eso, este es un método de conservación, o sea, aquí el suelo se conserva. Si lloviera a cántaros, ¿hubiera una pérdida de suelo o el suelo ahí está conservado? ¿Cómo con tu conocimiento, qué crees? Bueno, le comento que nosotros acá en Santa Fe el suelo es llano, pero por otros estudios que tengo, o sea, la imagen es como que la conectara con la agricultura que hacían los incas, los mayas y los aztecas. Sí, Esto de sembrar en terraza. sí. Me parece que la conservación del suelo está bien. O Sí, sea, es mucho más mayor allá de que en los otros sistemas. ¿Cómo? Sí, que es mucho mayor en relación a los otros sistemas, donde no se hacen curvas de nivel, donde se limpió el terreno y el terreno quedó desnudo, le cae agua y se llueve. Y no sé si tú logras ver abajo, mira abajo, que abajo está el río y hay mucha Caudal de grama agua. o muchas especies vegetales al fondo como de protección. O sea, esta gente maneja bien la conservación de suelos, pero ¿por qué la manejan? Porque es que, por supuesto, es que si no la manejan, no van a tener cómo sembrar. Entonces, Exacto. ya de aquí que nosotros podamos hablar de suelo y de cuál es la importancia del suelo, eso tiene que ver mucho con nuestro nivel primeramente de conciencia acerca de cómo estamos tratando nosotros los recursos de la naturaleza, y también tiene que ver, bueno, hay otros aspectos legales, y también tiene que ver con el tipo o las cualidades que el suelo presenta. Hay propiedades Profe, del suelo que me permiten que yo pueda tener tal o cual labores, tal o cuales cultivos.
todo esto atiende a propiedades tanto físicas, químicas como biológicas. Profe, le hago una pregunta. Entre terraza y terraza, esas escalinatas están hechas con piedra, o sea, están todos los recursos naturales, o sea, ellos los están aprovechando al máximo. Entonces, si llueve, una vez que eso... ¿cómo? Sí, pareciera. No me di cuenta cómo eran las escalinatas. O sea, que por eso es que tampoco se destruyen, digamos, esas escalinatas, esas escaleras que ellos hacen. Sí. Me parece que era así por lo que he estudiado de los incas, como le decía, o los mayas, o los aztecas que lo hacían de esas formas. Esa gente se la sabía mucho. Por esa eso. Gente, ellos eran espectaculares. A y le hago nosotros en Venezuela, los huaycaipuros, lo que les gustaba era echarse el palo. Porque esto a los de aquí, los de mi país, yo no sé qué hicieron. Yo creo que era eso que les gustaba. ¿Cómo? Bueno. No entiendo eso. ¿Cómo es? Bueno, que les gustaba era fermentar la chicha y bebérsela fermentada hasta agarrar una borrachera, más o menos. No, sí, pero eso aparte. El tema es acá el suelo y los recursos naturales. Y esto de las montañas, o sea, como yo vivo en el llano, para saber, le pregunto, ahí se ve en la imagen que, digamos, el sol le da plenamente. O sea que también uno tendría que tener en cuenta de dónde viene el sol. Sí, bueno, o sea, pues yo tengo una montaña y hay una cara que mira para otro lado que no corresponde, digamos, y no da el sol. Sí, claro, sí, claro. Entonces eso también es aprovechamiento del recurso natural, o sea, Claro, de la orientación. En la agricultura, eso lo vimos nosotros una partecita, lo tocamos una pincelada en los primeros módulos. O sea, yo tengo que conocer cuál es la orientación del sol, pues por supuestamente para poder tener una buena... Sí, profesor. Bien. Una mayor cantidad de materia seca, etcétera, etcétera. Sí, gracias. Denme chancecito que vamos a explicar ahora. Vamos ahora a entrar a la parte de qué es el suelo. La definición de Castillo dice que es un cuerpo natural que se ha formado a partir de un conjunto de minerales y materia orgánica, modificado por el clima y organismos vivos, capaz de proporcionar sostén mecánico y aportar nutrientes a las plantas. Bueno, miren ustedes ahí ese gráfico. A mí me gustó mucho una definición y esa fue la definición que a mí me quedó en la mente cuando vi suelos en la universidad, porque el profesor nos dijo que era un cuerpo trifásico. O sea, está conformado por 3 fases. Por una fase biológica, una fase física y una fase química, ¿no? O una fase mineral, una fase biológica y una fase aérea. Entonces, ustedes ven que el suelo, la mitad, está conformado por agua y aire. Pero esa agua y aire están en poros, en lo que se conoce como espacios porosos. Entonces, los espacios más grandes son los espacios de aire. Entonces, eso se llaman macroporos. Y los espacios más pequeños son los espacios donde se retiene el agua. Esos son los microporos. Microporos. Entonces, aparte de eso, tenemos la otra mitad. Y la otra mitad es la fase sólida, digamos así, ¿verdad? Esta es la fase aérea, ¿verdad? La fase donde ocurre también el intercambio gaseoso, etcétera. Y dicho sea de paso, la planta toma oxígeno del suelo es por este espacio poroso que estamos viendo, este 50% de acá. Y está la otra parte que es la parte mineral y biológica. Entonces, la parte mineral ocupa el 45%. O sea, ocupa el 45%. Entonces, ya de aquí de entrada, Carlos, ya aquí de entrada, yo tengo que saber que si por decir algo, el 90% de la parte física del suelo es mineral, oye, hay una importancia tal ahí.
Entonces, esos procesos de mineralización, esos procesos en los que los minerales se hacen disponibles para las plantas, para mí es vital garantizarlo. Porque el 90% de lo que la planta absorbe de manera sólida es inorgánica, o sea, es mineral. Y apenas un 5% es de materia orgánica. Esto es en casi todos los suelos del mundo. Hay suelos, como muchos suelos en Colombia, y hay muchos suelos en Ecuador que son andisoles. Y los andisoles son suelos derivados de cenizas volcánicas. Entonces son suelos con un material orgánico alto. Y esos suelos pueden tener 10, 15, hasta 15 pueden tener porcentaje de materia orgánica. Dicho sea de paso, es en la materia orgánica donde reside la biología del suelo. Ahí donde están todos los, ahí están los macro, los meso y los microorganismos que se encargan de toda la actividad biológica. Ahora bien, hablemos un poco de sistema. Hablemos un poco de sistema. ¿Alguien pudiera de una manera breve, no extensa, de una manera breve y puntual, decirme qué es un sistema? No todos a la vez. Ok. Bueno, un sistema es un conjunto de elementos que funcionan con un fin común. Cuando todos pasamos por el colegio y vienen las clases de biología, nos hablan del sistema circulatorio, del sistema renal, del sistema tal, del sistema cual, de tal. ¿Y qué son esos sistemas? Bueno, son distintos glándulas, etcétera, componentes del cuerpo que son distintos. Cada quien tiene una función específica. El riñón no hace la función de, qué sé yo, de la uretra ni de la vejiga. No, señor. La función de él es filtrar. La función de la nefrona es filtrar lo que viene por el torrente sanguíneo. Listo. ¿Verdad? O lo que viene y lo que desemboca luego de la uretra, no sé qué, y por ahí. Ajá. Pero el conjunto de uno y de otro funcionan de una manera puntual para llevar a cabo un objetivo, para cumplir un propósito. Y es a saber, en este sentido, filtrar todos los, limpiar la sangre, etcétera, etcétera, y para de contar. Entonces, yo debo de entender que todo sistema tiene entradas y salidas. Y esto es clave, pero esto es clave para la vida. Esto no es clave para la clase de huertos urbanos agroecológicos. Esto es clave para la vida, para la vida. Entonces, nosotros funcionamos en un sistema que tiene entradas y salidas. Y si entra más de lo que sale, pues eso puede crear algún tipo de colapso. Y si sale más de lo que entra, pues también va a haber algún tipo de colapso. El primero será por exceso y el segundo será por déficit. A ver, un poco lo que sucede con la membrana y la membrana plasmática y la distribución de los omega 6 y el omega 3. Entonces, la cantidad de omega 6 que yo consumo es mucho mayor que la que me está permitido el cuerpo tolerar. Entonces, la membrana se hincha y entonces nosotros nos hinchamos. Y de repente decimos, estamos gordos. No, tú no estás gordo. Quítate el maní, deja de comer pan,
deja de comer tal o cual fritura y me vas a contar en 2 días cómo estás. Y efectivamente, luego de eso, omega 3 que desinflama y entonces también la membrana pues plasmática vuelve otra vez a su tono, a su turgencia característica. Entonces así también funciona el ecosistema. Cuando yo hablo de suelo, cuando hablo de agricultura, yo debo de saber que estoy en un sistema y que ese sistema tiene entradas y salidas y que no puede salir más de lo que entra. Entonces, a ver, en esta figura hay varias entradas, ¿no? ¿Qué entra por acá? A ver, por aquí tenemos que entra dióxido de carbono, ¿verdad? Este dióxido de carbono, ¿de dónde viene? Este dióxido de carbono viene, bueno, de los procesos biológicos de fermentación, X, Y, cualquier otro proceso biológico de respiración. O sea, nosotros respiramos y respiramos oxígeno y botamos CO2. Este dióxido de carbono. Entonces, pero también hay otro tipo de entradas. Hay fertilizantes que tienen fósforo y nitrógeno y que pues también se aplican en los cultivos. Y también hay restos de la materia orgánica que se descompone y eso genera un carbono orgánico en el suelo. Y todo esto se me va a transformar en nutrientes, me va a mejorar condiciones de suelo y entonces mis plantas se van a desarrollar de una manera bien, correcta, adecuada y yo voy a obtener de aquí cosechas, ¿no? Aunque nuestro enfoque es un enfoque de supervivencia, tiempos del fin, preservar la alimentación para lo que viene, pues a mí me gusta mucho la venta y la venta desde este punto de vista. No es que sea un vendedor, pero me gusta la venta desde este punto de vista. Me gusta pensar que yo debo de maximizar mis producciones y todo para no solamente satisfacerme yo, sino satisfacer a los demás. Entonces, en este sentido, se va a liberar carbono porque estas plantas, luego si yo le aplico candela, aquí se va a liberar un dióxido de carbono y yo voy a crear una cantidad de elementos que me van a hacer un aporte mínimo al suelo, porque lo demás lo saqué. Entonces ya mi balance de lo que me entró vía estiércol que producen las vacas o los rumiantes o cualquier otro organismo animal. Luego de que yo utilizo cosechas y luego de que saco tomate, saco tantos kilos por hectárea, pero no quiero incorporar la materia orgánica al suelo, el resto de cosecha, coseché las mazorcas, me las comí, las vendí y el maíz me dio fastidio por pasarle máquina otra vez, entonces preferí recogerlo y quemarlo. Entonces ahí comienzan los problemas. Ahí comienzo yo a perder eficiencia y ahí comienza el reciclaje de nutrientes a trabajar de una manera equivocada. Entonces, ¿cómo es el diseño de un hábitat renovable? Con un hábitat donde se renueva todo. Tenemos que ver Génesis. En Génesis, Dios hizo un huerto para el hombre luego de haberle dicho que era mayordomo de toda la creación. Luego de eso le hace un huerto. Y cuando le hace el huerto, le dice, mira, aquí tienes este huerto para que tú lo labres y lo cuides. Cuida el huerto. Pero el huerto no tenía una cerca que prohibía el ingreso de animales. El huerto era completo, estaba en armonía, toda la naturaleza conjugaba ahí y tenían espacios. Entonces, si yo quiero hacer un huerto urbano en mi apartamento, pues bueno, escojo unos materos y me organizo, agarro un poco de suelo, un poco de esto, oro, señor, le escucho las indicaciones a Josué de cómo yo me debo de planificar y entonces monto ahí mis 4 materitos y bueno, y soy feliz. Pero si yo tengo una extensión de terreno un poquito más grande, si yo tengo un solar
que puede ser interesante hacer un huerto ya un poco más organizado, entonces yo no debería de prescindir del ingreso de los animales. Yo debería de tener también recursos zoológicos que me permitan la obtención de estiércol y de deyecciones líquidas que me enriquecen el suelo, me enriquecen la microbiota y entonces pues yo puedo apuntar hacia la ganancia. Miren acá, miren acá. Aquí ven ustedes estas vacas. Bueno, estas vacas tienen deyecciones, bostean, entonces parte de esto va acá. Entonces, estos son actinomicetos y los actinomicetos son un grupo de microorganismos que se encargan de tener una relación simbiótica bonita con las raíces de las plantas y tal y qué sé yo. Entonces, también eso me enriquece los acuíferos. Entonces, en estos acuíferos también hay vida y entonces este sapito que está aquí, luego a lo mejor se va a comer a esta chicharra que está aquí, que a lo mejor me puede causar a mí algún tipo de problema. Y aquí de repente está esta garzapaleta o yo no sé qué será. Y esta garcita se come también unos bichitos que también pueden ser algunas especies de plagas que me pueden me deberían de transmitir algún tipo de problema en estos pastos. Pero en el otro extremo siembro un maíz, lo dejo crecer y antes de sembrar maíz recogí el estiércol, la bosta que dejan los animales y la coloco en un estiércolero y comienzo a fertilizar mis terrenos y, pero qué bendición, o sea, tengo tengo un circuito cerrado, tengo un sistema cerrado, de lo mismo que entra es lo mismo que sale. Entonces voy a tener suelos orgánicos, voy a tener suelos de condiciones favorables y luego, bueno, de ahí puedo hacer lo que dice Carlos, me voy a agricultura sintrópica, hago cualquier tipo de agricultura orgánica en todas sus dimensiones. ¿El suelo tiene propiedades físicas? Sí tiene. La primera es la textura, luego viene la estructura, la porosidad y la permeabilidad, la capacidad de retención y el color. Todas estas son propiedades físicas del suelo. Y aquí vemos nosotros, pues, en esta lámina, los distintos tipos de suelo que hay. ¿Ves? Este suelo con esta coloración rojiza, ¿cuál es el mineral del suelo que me da coloraciones rojizas? Pues el hierro. Entonces, bueno, entonces tenemos suelos que son de un origen, digámoslo así. ¿Cuáles son los suelos que tienen contenidos de hierro? Pues los suelos muy evolutivos, son suelos muy viejos. ¿Por qué? Bueno, porque el hierro y otros elementos forman parte de algún tipo de arcilla y las arcillas pues también ellas evolucionan con el pasar del tiempo y van perdiendo y se van envejeciendo, digámoslo así. Entonces, los suelos más envejecidos son suelos que tienen este tipo de características, ¿ves? Pero también nosotros tenemos suelos profundos. Miren este suelo, ¿ves? Este es un suelo que a 50 miren la distancia de acá a acá, se ven varios horizontes, pero no se ven piedras. O sea, esto es lo que nosotros conocemos como un suelo profundo, Pero miren este suelo, miren este de acá. Miren el color negro en estas primeras etapas. Yo creo que de aquí a acá deben haber 10 centímetros o quizás 15. O sea, nosotros pudiéramos tener acá en este suelo unos 30 centímetros de profundidad. De un suelo de un horizonte A, o sea, tipo orgánico. Cada suelo tiene características. Estas manchas blancas del suelo, ¿de qué son? Bueno, típicamente son calcáreas, pareciera que fueran de calcio, ¿ves? Que es lo contrario a esto. ¿Me entendieron? Lo contrario a esto. Este es una cosa y esto es otra. Aquí los pH son muy ácidos, aquí los pH son muy alcalinos, porque la cal es alcalina, la cal tiende a elevar el pH. El hierro, pues es ácido, tiende a
precipitar los calcios, los carbonatos, todo eso, ya que todo. Entonces, bueno, y vemos también suelos con texturas distintas. Esto es una duma, pudo también sido, nosotros tenemos una porción de suelos así en Venezuela, que son los famosos médanos de Coro, y nosotros creemos que es la cantidad de médanos más grande del país, y no lo es, pero es una extensión muy bonita, muy turística, llena de arena, ¿ves? Entonces, la textura está conformada por 3 tipos de componentes: la arena, el limo y la arcilla. Cada uno tiene condiciones características. Esta arena que está acá, usted derrama 200 litros de agua ahí en ese arenal, y usted no lo va a recoger nunca jamás, pero ni que le meta la mano hasta adentro, ni que fuera nada, porque la arena tiene una alta porosidad. Entonces se lava, se profundiza, la infiltración es muy alta. Pero por el contrario, usted en un suelo como este, mire cómo se ve este suelo macizo. Usted derrama aquí unos 200 litros de agua, y yo le aseguro que estos 200 litros de agua van a durar un tiempo en pasar de este nivel hacia él. Entonces, cada una de las cosas son características, ¿ves? Una de los componentes de la textura es el limo. ¿Y qué hace el limo? El limo me crea estas costras así, ¿ves? Y entre el limo y la arcilla crean costras así. Y esto es lo que se conoce como arcillas expandidas. ¿Por qué? Porque esta arcilla, cuando pierde humedad, se agrieta. Pero cuando agarra humedad, se expande. Entonces ya la grieta se pierde. Este es el tipo de arcilla que cuando nosotros estamos haciendo albañilería, el albañil que nos recomienda frisar, o sea, colocar el revoque, ¿verdad?, en la pared, él me dice: compra arena gris, no compres arena amarilla, porque la arena amarilla contiene cantidad de esta arcilla, y esa arcilla amarilla tiene esa capacidad de que cuando hace mucho calor se contrae, cuando está muy húmeda se expande. Y bueno, de eso el profesor Carlos Moncada les puede contar una historia también. Y bueno, aquí están los 3 tipos de texturas, ¿no? Los vemos acá: arena, limo y arcilla. La arena va desde 2 milímetros hasta 0,02 milímetros. El limo va desde 0,02 hasta 0,02. Y menor a eso es la arcilla. O sea, el limo aún a esta longitud, a este diámetro, nosotros el limo lo podemos percibir. Lo que no podemos percibir es la arcilla. La arcilla es imperceptible. Entonces esto es más o menos algo así, como aparece en esta imagen. Esto es una arena gruesa, bueno, esto es una arena fina, y aquí está el limo y aquí está la arcilla. La arena, bueno, todos conocemos arena, todos conocemos arena. Y todos conocemos la arcilla también. Porque, bueno, porque hemos jugado con plastilina desde pequeños, porque hemos jugado con barro y sabemos que el barro y la arcilla, pues, de hecho, la palabra de Dios a veces traduce barro y a veces traduce arcilla. Entonces, a veces también traduce lodo. Entonces, la arcilla, pues, el ejemplo más práctico, una tinaja o una olla o una taza de beber té, infusión X, de arcilla o de barro, ¿cómo es? Pues es un recipiente que el agua no pasa. Cuando se cuece, el agua no pasa por ahí. En cambio, por la arena sí. ¿Y qué es el limo? El limo es toda esta porción a veces nosotros hemos ido cerca de los ríos o cerca de lugares donde caminamos y dejamos atrás el polvo o hacemos un polvorín. Bueno, ese polvorín proviene del limo. Ese polvorín proviene del limo. Y es una cosa muy práctica. Nosotros agarramos una porción de esa tierra y la sacudimos
y nos queda en las manos. Nos queda en las manos como un talco. Bueno, ese talco es el famoso limo que tiene sus características, tiene sus propiedades. Pero de todas estas, la arcilla es la única que tiene propiedades atribuibles a fertilidad. La arcilla es la única que me puede retener los nutrientes que necesitan las plantas. De resto, no lo puede hacer ningún otra, ni limo ni arena, ¿no? Y esta es una fotografía de microscopio electrónico de la arcilla. La arcilla está conformada por láminas. Entonces, estas son las láminas. Y esas láminas, pues bueno, tienen sus funciones y ellas son las que se empanen, se agrietan, se tal o cual. Bueno, es una fotografía. Esto es simplemente para que ustedes vean. Pero hay una forma práctica de yo poder saber cuál es la textura de mi suelo. Si la hay, es muy práctica. Es muy práctica y es muy práctica y es muy fácil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso es facilito. Usted agarre una porción de su terreno. Vamos a suponer que usted agarró, un cuarto de kilo de tierra. Y ese cuarto de kilo, usted lo coloca aquí en un frasco de vidrio o de un plástico de muy buena calidad para que lo pueda ver, ¿no? Y la misma porción que usted colocó, véalo aquí, la misma porción que usted va a colocar de tierra, usted la va a colocar de agua. Entonces usted tapa y agita bastante con fuerza. Si tiene aliento de vinagre, le echa un chorrito de vinagre, pero si no, no es indispensable. Si no tiene vinagre, sino que tiene limón, le echa otro poquito de limón. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a terminar de romper los agregados, porque los agregados, o sea, los terrones, están unidos, entre otras cosas, por la cohesión que hace el calcio en ellos. Entonces, por supuesto, ¿no? Cuando usted al calcio le coloca un ácido, pues entonces usted lo disuelve, digámoslo así. Entonces el terrón pierde cohesión, pierde fuerza y tiene usted una mejor distribución de todas las partículas. Y entonces, bueno, ya usted al cabo de unas horas, de unos minutos, ya uno puede ver lo que hay aquí. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que está aquí? Todo esto que está aquí es materia orgánica. Todo esto que está aquí es materia orgánica. Todo esto y esto que está acá. Viene el agua y luego nos vamos al fondo. ¿Qué tenemos nosotros al fondo? ¿Qué es más pesado? ¿Qué es más pesado? ¿Un saco de tierra o un saco de arena? Mire, para cargar un saco de arena hay que tener, pero la fuerza de un búfalo. Por supuesto, lo más pesado es la arena y es la primera que cae. Y es lo que nosotros podemos apreciar con mayor visibilidad. ¿Qué es lo más marroncito, color a barro que nosotros conocemos, que vemos? Bueno, la arcilla. La arcilla. Y la marcamos también. Hacemos una regla y la marcamos. Y entonces, lo que no es arena, ni es arcilla, ¿qué es? Es limo. Y entonces ya nosotros podemos decir, bueno, tenemos un suelo que es 65% de materia orgánica, 25% de limo y 10% de arcilla. Entonces, ya un suelo ya con 65% de arena. Este es un suelo que la infiltración es alta. O sea, infiltración es el paso de agua desde el exterior hacia adentro del suelo. Entonces es alta, ¿no? Entonces, ya eso me dice a mí qué tipo de cultivos yo puedo tener y por dónde yo debo de... si yo quisiera utilizar este suelo para hacer un sustrato, ¿qué me está faltando a mí? Ahí, materia orgánica. Porque es que tengo más de la mitad de arena. Entonces, me conviene enriquecer ese suelo con materia orgánica. Ajá. Entonces, aquí, esta es una imagen, pues, de lo que estamos hablando de suelos con arcillas expansibles, ¿no?
¿Y qué es lo que hace la arcilla? Pues aquí está, vemos la porción cuando está seca, está contraída, pero cuando se moja, se expande. Entonces, ¿qué importancia tiene la textura en el contexto de lo que hemos hablado? Bueno, primero, me determina la capacidad de retención de humedad. Pues por supuesto, porque no es lo mismo no es la misma cantidad de humedad que me retiene un suelo arenoso a la que me retiene un suelo arcilloso. Por supuesto. Influye en la capacidad de intercambio catiónico y en el porcentaje de saturación de base. Bueno, créanle a su profesor y digan que sí, porque es que esto lo vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, ¿qué otra cosa hace? ¿Afecta la permeabilidad del suelo? Pues por supuesto, por supuesto. Tanto la capacidad de retención de humedad como la permeabilidad van juntas, tienen relación. Mientras una retiene, la otra permea. Son dos posiciones físicas opuestas, pero apuntan hacia la misma cosa. Y unas ejercen mayor o menor influencia sobre la penetración de las raíces. Así vemos nosotros que si tenemos un suelo que es 50% de arcilla, pues ese suelo, lejos de utilizarlo nosotros para agricultura, pues vamos a sacar ese suelo y vamos a hacer teja o vamos a hacer barro, porque es un suelo que me va a costar a mí acondicionarlo para el crecimiento de las raíces, pero también le va a costar a la planta desarrollarse y hacer que un sistema de raíces pues pueda profundizar adecuadamente. Vamos al segundo punto, la estructura. Entonces, si textura es el tamaño de las partículas del suelo, la estructura es la distribución espacial de esas partículas del suelo. O sea, cómo están distribuidas, cómo están ubicadas en el plano. ¿En qué plano? Bueno, en un plano tridimensional, pues porque por supuesto el suelo es largo por ancho por profundidad. Entonces, como estén ellas distribuidas, me va a dar una u otra estructura. Entonces, la unidad funcional básica de la estructura es el terrón. Esto que nosotros vemos aquí, ¿los ven? Los terroncitos, lo que nosotros conocemos como terroncito. ¿Ves? Que en términos edáficos se le llama agregado, ¿ves? Pero el terroncito. Entonces, el conjunto de terroncitos me van a hacer una estructura. Ahora vamos a ver cómo están conformados esos terroncitos. Cuando los terroncitos están conformados en granos, en granitos redonditos, que tienen forma de cubo, o sea, tanto de largo como de ancho como de profundidad es la misma distancia o es el mismo diámetro, digámoslo así. Entonces nosotros estamos teniendo una textura, una estructura granular, ¿verdad? Y si es más pequeña, es de grano simple. Entonces, luego de esto, tenemos, cuando estos se reúnen un poquito más, me van a dar origen a una estructura blocosa, que es esta. O sea, ya yo estoy agarrando bloquecitos, agarro una porción de tierra y la rompo y me quedan ángulos. Aquí me quedan ángulos. Aquí yo no hago ángulos porque aquí casi es granular, es casi redondito. Pero aquí me quedan ángulos. Ángulos de 45, de 30, 50, 90 grados, así como estos que están acá. Entonces, esta se llama blocosa. Esta, que es como una blocosa, pero más alargada, es la que se conoce como prismática, ¿verdad? Y cuando no crece a lo largo, sino que crece ni a lo alto, sino que crece más bien a lo ancho, es una estructura laminar. Entonces, esta textura que ustedes ven aquí, ¿cuál creen que ustedes que es?
¿Qué textura creen ustedes? Le doy oportunidad de que puedan comentar. ¿Qué textura creen ustedes que es esta que se encuentra aquí? ¿La granular? Granular. Granular. Esa es una estructura granular. ¿Dónde conseguimos nosotros una estructura granular? Nosotros siempre vamos a encontrar una textura granular cada vez que arranquemos del suelo una macolla de pasto o una macolla de grama. Cuando nosotros arrancamos la macolla, la agarramos con la mano y la arrancamos, que nos cuesta bastante porque está bien acondicionada. Cuando nosotros la arrancamos y la sacudimos, van a caer puros granitos. Esta es la estructura ideal para yo hacer mis semilleros. Miren ahí, miren, a las pruebas me remito. Miren esta albahaca. Esto es una plántula de albahaca que se colocó ahí, claro, para tomarle la fotografía y esto. Pero es que esa es la mejor condición. De esta estructura es que yo debo de llenar mi semillero, mis bandejas, para obtener mis plántulas que luego voy a trasplantar. Ya yo le dije que esta era blocosa. Y miren esta fotografía. Miren, sean acuciosos. Miren la mano del Señor. Miren la mano de este señor. Una mano normalita, que no es una mano estrambótica, una mano normalita puede tener de entre 15 y 20 centímetros de largo del dedo hasta la muñeca. Entonces, miren la mano del Señor y miren de aquí a aquí cuántas veces llega, es de largo esto. Pueden sacar ustedes ustedes pudieran decir que esto pudiera tener entre 30 y 35 centímetros de largo, esta distancia hasta acá, al menos hasta acá. ¿Qué está mostrando él? Ahí está mostrando un tipo de pasto. Pero miren que el pasto, las raíces del pasto, la mayor cantidad de raíces del pasto, porque esto nosotros no llegamos a ver, los ojos no nos dan para esto, pero sí nos dan aquí. La mayor cantidad de raíces sabemos que están hasta los 30 centímetros. Y vemos aquí, pues que esto está emposado, ¿no? El clima se ve un poco, no se ve soleado, o no se ve despejado, se ve algo como nublado. Yo pudiera pensar que estos son suelos donde hay una alta cantidad de lluvia, pero aquí hay una estructura que no da permiso a las raíces de desarrollarse. Una pregunta, ¿qué estructura es esa? ¿Qué estructura creen ustedes que es esa? Les voy a dar una pista. ¿Qué estructura creen ustedes que hace mayor resistencia al avance de la raíz? Bloque. ¿El clay? El bloque, míralo aquí. Mira el bloque aquí. ¿Por esta luz tú crees que puede entrar una raíz? Sí. Claro, y por ahí entra. ¿Y por aquí por la prismática? Sí. Ajá, ¿por dónde no entra? ¿Y por acá? ¿Por la laminar? Por la laminar. La laminar es una de las estructuras más, es el tipo de estructura más resistente al avance de las raíces. Y eso es lo que se ve acá. Eso es lo que se ve aquí. Eso es lo que se aprecia acá. Un bloque, pero este bloque está de tal manera que no permite el avance de las raíces hasta allá. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Bueno, si usted tiene una extensión de terrenos grandes y usted quiere hacer agricultura, pues la tierra es mala. No, mala no es nada, muy buena es, pero ¿qué hay que hacer? Hay que romper esta laminar. Y entonces romperla, ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que yo pueda generar bloque y pueda hacer un suelo de esta naturaleza. ¿Y cómo se hace? Bueno, con labranza vertical, con un implemento que profundiza 45, 60 centímetros de profundidad, pero eso sí es verdad que el único que puede hacer ese trabajo adecuadamente es un tractor, porque nosotros no tenemos, todavía yo no sé
de quién haya usado rinocerontes ni elefantes para preparar terreno, pero porque se necesita, cada punta demanda 35 HP y un tractor un tractor pequeño no puede hacer el trabajo completo que se necesita para poder romper. Entonces, de lo que hemos hablado, podemos nosotros decir que también la estructura afecta a la permeabilidad del suelo. Claro que sí. Si no, a las fotos nos remitimos. ¿Determina la tasa de infiltración? Claro que sí. No es la misma infiltración, la velocidad de la infiltración de un suelo arenoso a la de un suelo arcilloso, por supuesto. Mientras yo veo en uno que medio litro se absorbe en un espacio de minuto y medio, en el otro pudiera demorar media hora, una hora. Entonces, no es lo mismo. La tasa de percolación, si infiltración es el paso del agua desde el exterior hacia adentro, percolación es el paso horizontalmente, entre los distintos estratos del interior del suelo. Entonces, bueno, pues yo quisiera ponerle esto más sencillo, pero es que yo no soy sencillo. Yo no soy una persona sencilla, ¿qué les puedo decir? Entonces, ¿influye en la penetración y desarrollo de las raíces? Pues por supuesto, sin duda, sin duda. ¿Y eso también influye en el drenaje interno y externo? Bueno, sí, claro. Si el drenaje, si adentro, como la foto esta anterior, si en la foto esta que está acá, si aquí hay un drenaje interno y un drenaje externo, ¿cómo va a ser el drenaje interno con este bloque que yo tengo de un suelo, de una estructura laminar? Pues muy lento, va a ser muy lento. Y yo quisiera drenar eso porque ya no quisiera sembrar pasto, sino que quisiera sembrar yuca o patata o cualquier otra cosa. Necesito drenar mi suelo. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicada esa estructura, los drenajes van a ser mayores o menos. Bueno, y la otra es la porosidad. ¿Qué ven ustedes en la esponja? A ver, cuéntenme. ¿Qué ven en la esponja? Una Vamos a porosidad. preguntarle a Mónica, que Mónica no le he escuchado. Mónica, ¿qué ves en la esponja? Sí, una porosidad. ¿Ves porosidad? ¿Tú ves poros grandes y poros pequeños? Permítame. Sí, correcto. Diferentes Sí, formas y tamaños. De diferentes formas, ¿no? Pero podemos decir que hay poros grandes y hay poros pequeños, ¿verdad? Correcto. Ok, en los poros grandes, aquí nos dice la gráfica esta, sí, la figura esta nos dice que en los poros grandes, o sea, los macroporos, ocurre el intercambio gaseoso, o sea, la atmósfera del suelo. O sea, ¿y cuál es la atmósfera del suelo? Oxígeno, CO2 y nitrógeno. O sea, estos tres elementos están acá, en los poros grandes. El oxígeno, el CO2 y el nitrógeno. Cuando la planta respira por las raíces, pues está respirando a través de estos macroporos, ¿verdad? Y en los microporos, o sea, en los poritos chiquiticos, ¿verdad? Míralo aquí, aquí chiquitico. Aquí es donde está la solución del suelo, o sea, el agua y los nutrientes. ¿Qué es la solución del suelo? El agua y los nutrientes. Aunque el suelo, aunque las raíces están en un suelo que es 45% mineral, él no absorbe del mineral directamente. La raíz absorbe es de la solución del suelo, o sea, o del agua, o del espacio del suelo donde se encuentra el agua y los nutrientes. Ahora bien, una pregunta.
¿Qué pasa si esta dama que está acá comprime la esponja esta? ¿Qué va a pasar con los macroporos y los microporos en cuanto a cantidad? La porosidad está sujeta a dos cosas, al tipo de poros y a la cantidad de poros, ¿cierto? Ya el tipo de poros ya sabemos, son macro y micro y ya los vemos en la foto. Ahora vamos a hablar de la cantidad. Una pregunta. Si nosotros agarramos así esa esponja como está, y vamos a ver, le vaciamos, vamos a ver, 100 ml de agua, o sea, la mitad de un vaso, o una taza pequeña, se la vaciamos. Y la esponja está seca, ¿verdad? Ella va a absorber toda esa cantidad de agua y no la va a absorber en todos sus espacios, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo ahora comprimo esa esponja? ¿Qué pasa si yo la comprimo a la mitad? ¿Qué pasaría con los tipos de poros? Se reducen. ¿Cuál se reduce? ¿Los macros o los micros? Diría yo que los dos. ¿Cuál se reduce primero? El macro. El macro. O sea, los macroporos vas a comenzar a perder macroporos y a tener mayor cantidad de microporos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con el intercambio gaseoso? ¿Va a aumentar o se va a reducir? ¿Se va a reducir? Se va a reducir. Se va a reducir. Entonces, si hablamos de que las raíces necesitan respirar y yo le estoy reduciendo esa cantidad de respiración que pueda tener, ¿qué le va a pasar a la planta? Se va a comenzar a morir. No va a permanecer. No, van a reducir sus funciones fotosintéticas, todas sus actividades biológicas van a reducirse. Y por otra parte, no, pero es que aparte de eso, entonces la planta entra en estrés, entra en un estrés hídrico, ¿verdad? Por aguachinamiento, o sea, está en un suelo comprimido. ¿Qué pasa con los microporos? Aumentan. Entonces la cantidad de humedad del agua que está ahí se va a distribuir mucho más. Entonces la planta va a estar, el suelo va a estar mucho más lleno de agua. La planta ahora va a tener un estrés por agua. Eso es lo que nosotros, bueno, se conoce como anegamiento. Nosotros le decimos criollitamente aguachinamiento X, como sea. Pero va a haber una mayor cantidad de agua. ¿Qué va a comenzar a pasar entonces con la planta? La planta, pregunto una cosa, la planta va a comenzar, ¿ustedes creen que todos sus mecanismos de defensa, de producción, de desarrollo, se van a reducir a solamente tratar ella de mantenerse y preservar su existencia? Sí. ¿Qué es lo primero? Si tiene un tomate o si tiene un fruto, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a abortar el fruto. ¡Pin! No me conviene enriquecer y ni darle más desarrollo al fruto. ¡Pam! ¿Qué va a seguir haciendo? ¿Va a seguir creciendo? No, va a cesar su crecimiento también. El sistema de defensa de la planta, ¿cómo se va a ver? Blindado. Y entonces, ¿qué va a venir más allá? Ahí es cuando van a venir las enfermedades, ahí es cuando van a venir las plagas, y ahí es cuando van a ser de las suyas con las plantas. ¿Por qué? Porque yo no hice una correcta preparación de tierra. Cuando yo hago una correcta preparación de tierra y yo preparo y acondiciono y genero una porosidad tal que haya una distribución de 25% de macroporos y 25% de lo otro, yo me estoy garantizando entonces el correcto desarrollo de las plantas. Y voy a tener algo así como esto, aunque esto es una figura, es una pintura, pues refleja una gran realidad,
porque el sistema radical debería de tener por lo menos el mismo tamaño que la parte verde, que la copa de los árboles y así de las plantas también. Entonces, cuando yo manejo esto, ¿qué es lo que hace el método White? El método White, ¿qué me dice? El método White me explica que yo voy a sembrar un árbol, pero que yo voy a durar 3, 4 horas, 5 horas haciendo el hueco, pero eso es un trabajo que lo voy a hacer una sola vez en la vida y el árbol me va a reducir la cantidad de tiempo para producción y va a ser mucho más precoz. Entonces, Elena Guay habla de que ella sembró un duraznero y el duraznero pues le dio copiosamente, pero claro, ¿cómo le va a dar copiosamente? Porque es que el método Guay lo que explica es que yo debo de hacer un hueco largo, por ancho, por profundidad, bastante amplio, donde yo pueda acondicionar mi tierra, pueda dejar materia orgánica ahí que se vaya descomponiendo, a la vez de que las raíces no van a tener impedimento para obtener agua, nutrientes, y entonces el desarrollo de las plantas va a ser mucho mayor. Un tomate que yo trasplante sin preparar y un tomate que yo lo haga bajo unas condiciones adecuadas, uno va a tener mayor cantidad de raíces. Y los nutrientes que yo le voy a aplicar al suelo van a ser los mismos, los dos van a tener la misma condición, pero uno va a tener mayor bocas, digámoslo así, uno va a tener mayor capacidad de absorción, va a absorber por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, a los 15, a los 12, a los 20, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50 centímetros de profundidad, mientras que el otro quedó circunscrito a una profundidad que no supera los 20 centímetros, y ahí lo que hay en esos 20 centímetros es lo que esas raíces van a absorber. Entonces, me voy a permitir leerles aquí este comentario. Las rotaciones de cultivo, que también se habla de rotaciones, pueden ser utilizadas en suelos donde existen problemas de compactación. Al introducir plantas cuyas raíces puedan penetrar este tipo de suelo, se pueden crear poros estables que al descomponerse las raíces formen bioporos abiertos, los cuales pueden ser empleados por las raíces de los cultivos posteriores. ¿Ves? Entonces, este árbol se murió y dejó toda esta rizósfera y todos estos canales establecidos y hechos, con una oxigenación y un intercambio gaseoso altísimo. Entonces, lo que yo siembre aquí y agarre esta rizósfera, pues por supuesto que se va a desarrollar muy bien. Pero también lo que explica esto es que si este es mi suelo, ¿verdad? Y yo tengo compactación y yo no tengo los tractores que dije, ni el subsolador, ni nada de eso, yo puedo utilizar cultivos que me generen rompimiento. ¿Qué cultivo conocemos nosotros que es bien, que genera una raíz bien gruesa y que es capaz de romper terrones y descompactarme el suelo? La yuca es uno de ellos. La yuca es un rubro que yo puedo utilizar. Pero cualquier rubro de raíz tuberosa, tipo batata, también me va a generar ese tipo de trabajo. No voy a sacar las mejores batatas, porque por supuesto que no las voy a sacar, ni voy a sacar las mejores yucas, pero me sirvió para lograr el propósito que lograba o que quería. Bueno, en resumen, el suelo es un ecosistema donde convergen la vida y los minerales para dar desarrollo a las plantas. Ahí vemos nosotros que el suelo es un componente trifásico, la mitad del suelo es porosa y la otra mitad está conformada por la parte sólida, un 5% de materia orgánica o de la parte vida, de la parte donde funciona la vida, y un 45% de la parte mineral. ¿Qué otras cosas vimos? Bueno, vimos que el suelo tiene propiedades físicas, ¿no? Contiene
textura, estructura, porosidad y, bueno, también tiene una propiedad que se llama retención de humedad, otra propiedad que se llama permeabilidad, etc. Y todas son responsables ¿de qué? Del desarrollo de las plantas. Del desarrollo de las plantas. Entonces, ¿qué has descubierto en esta lección? ¿Qué has descubierto en esta lección? ¿Y cómo vas a aplicar esto en tu ejemplo personal? ¿Cómo vas a aplicar esto de lo que estás haciendo? Bueno, tenemos un minuto para responder. Por favor, activen su chat y escriban cada uno de ustedes qué ha descubierto en esta lección y cómo van a aplicarlo en su vida personal. Recuerden que recapitular y escribir y anotar es lo que hace que nosotros fijemos el aprendizaje.